Carolina abrió lentamente los ojos, disfrutando esos breves segundos antes de que comenzara el caos habitual de las mañanas. Su marido, Pablo, dormía plácidamente junto a ella. Observó con ternura el perfil de su rostro, aún joven, atractivo y tranquilo. Llevaban 15 años casados, y ella seguía encontrando paz en verlo dormir así, ajeno al mundo. «Mamá, mamá. Mateo no quiere dejarme entrar al baño», gritó su hija Sofía desde el pasillo. Carolina suspiró con una sonrisa resignada. «Que comience el espectáculo», pensó. «Mateo, deja que tu hermana entre», dijo en voz alta, poniéndose una bata de seda azul y levantándose rápidamente. «Y bajen pronto, que el desayuno estará listo en 10 minutos». Se dirigió a la cocina con agilidad, encendiendo la cafetera mientras cortaba frutas y preparaba tostadas integrales. No había día que no agradeciera esta vida que había construido junto a Pablo. Una vida llena de pequeños detalles, cenas en familia, vacaciones junto al mar, bromas que solo ellos entendían. La casa era amplia y luminosa, decorada con el buen gusto de Carolina, quien adoraba los tonos claros y las flores frescas. Mientras servía el desayuno en la mesa del comedor, Pablo apareció detrás de ella, abrazándola suavemente por la cintura. «Buenos días, preciosa», susurró, dándole un pequeño beso en el cuello. «Buenos días, cariño». Carolina sonrió, sintiendo una calidez familiar y confortable en su interior. Los niños llegaron corriendo, como siempre, llenando la casa de energía. «Papá, ¿hoy me recoges tú de fútbol?», preguntó Mateo, comiendo rápidamente su tostada. «Claro, campeón». «¿A qué hora terminas?». «A las 6». Carolina observaba la escena con satisfacción, todo parecía estar exactamente en su lugar. «Por cierto», dijo Pablo de pronto, recordando algo. «¿No tienes hoy la reunión con tus compañeros de colegio?». Carolina levantó la vista con sorpresa, había olvidado por completo el evento. «Dios mío, ¿es verdad? La reunión de los 20 años. Mamá, ¿hace 20 años que terminaste la escuela?», preguntó Sofía con los ojos abiertos como platos. «Sí, cariño. Mamá ya es mayor», rió Carolina. «Pero no lo digas tan fuerte, que me salen arrugas solo de pensarlo». «A ti no te salen arrugas nunca, mamá», comentó Mateo, con inocente sinceridad, haciendo reír a toda la familia. Después del desayuno, cuando todos salieron de casa, Carolina subió a la habitación para prepararse para el día. Mientras revisaba qué ropa usaría por la noche, su mirada cayó accidentalmente sobre una caja antigua guardada en un rincón del armario. Algo la empujó a abrirla, quizás una nostalgia repentina. Dentro de la caja, entre papeles viejos y cartas olvidadas, encontró una foto que había permanecido allí más de 20 años. Sintió que el aire abandonaba lentamente sus pulmones. En la imagen, una joven Carolina sonreía radiante abrazada a un chico de pelo oscuro y ojos profundos. Eran sus 17 años resumidos en una fotografía. Una sensación extraña y poderosa la atravesó, como un recuerdo guardado con recelo que decide escapar sin permiso. «¿Hacía cuánto no pensaba en ti, Javier?», susurró para sí misma. El timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Ángela, su mejor amiga desde la adolescencia. «¿Lista para revivir viejos tiempos?», preguntó la voz animada de Ángela al otro lado de la línea. «Lo había olvidado por completo. No sé si quiero ir». «¿Bromeas? Tenemos que ir. Necesito saber cómo envejecieron las insoportables de nuestras compañeras», rió Ángela con esa franqueza tan suya. Carolina sonrió débilmente, su mente aún atrapada en aquella imagen. «Ángela, ¿crees que irá Javier a la reunión?». Hubo un breve silencio antes de la respuesta. «No lo sé, Caro. No supe nada de él desde que se fue, ya sabes, fue como si se lo hubiera tragado la tierra». «¿Pero importa realmente?». Carolina vaciló. «No, claro que no», mintió. «Simple curiosidad». «Bueno, prepárate, paso a recogerte a las 8. Ponte algo sexy, quiero que todas envidien lo espectacular que sigue siendo». Colgó y volvió a observar la foto. Su corazón latía diferente, incómodo, desajustado. «Solo curiosidad», repitió en silencio, intentando convencerse.
pero sabía perfectamente que esa noche podría enfrentar algo para lo que no estaba preparada. Algo que podría sacudir su vida entera, esa vida que tanto amaba. Pasó el resto del día inquieta, distraída. Cuando Pablo regresó por la tarde, notó enseguida que algo no andaba bien. ¿Estás nerviosa por la reunión, amor?, preguntó con una sonrisa amable. Carolina sintió una punzada de culpa por esos pensamientos que rondaban su mente. Un poco, hace muchos años que no veo a esa gente, respondió vagamente, sin mirarlo a los ojos. Pablo se acercó y la abrazó con ternura. Sea lo que sea, recuerda que eres la mujer más maravillosa del lugar, y que cualquier hombre que te haya dejado ir en el pasado es un completo idiota. Sus palabras, dichas con tanto amor y seguridad, hicieron que Carolina sintiera un remolino aún más confuso dentro de su pecho. Se apoyó en su hombro, buscando consuelo en esa presencia que tanto amaba. Pero al cerrar los ojos, una imagen rebelde y antigua volvió a tomar protagonismo en su mente. Javier, ¿por qué justo ahora? Sin saberlo, la perfecta ilusión en la que vivía empezaba lentamente a resquebrajarse, dando paso a sombras del pasado que creía haber enterrado para siempre. Carolina se arregló esa noche con una mezcla de curiosidad y nervios que no lograba disimular. Había elegido un vestido negro sencillo pero elegante, lo bastante ceñido como para remarcar su figura, sin llegar a ser provocativo. Se contempló frente al espejo, acomodando su melena castaña y retocando el brillo en sus labios. Sintió un leve temblor en las manos al pensar en la posibilidad de ver a Javier después de tanto tiempo. «Mamá, estás muy guapa», comentó Sofía, asomando la cabeza por la puerta. «Gracias, cielo». «¿Cómo me veo?», preguntó Carolina, girando ligeramente para que su hija la viera completa. «Pareces actriz de cine». «¿A dónde vas tan elegante?». «A una reunión de excompañeros de la escuela». «¿Vas a ver a tu novio de cuando eras joven?», bromeó Sofía, haciendo que el corazón de Carolina diera un vuelco. «¿De dónde sacas esas ideas?», respondió ella entre risas, disimulando el leve rubor en sus mejillas. «De la tele, mamá. Siempre en las películas hay un viejo amor». Sofía se encogió de hombros, divertida. Carolina soltó una carcajada, aunque por dentro no podía ignorar la punzada de verdad que contenían las palabras de su hija. «¿Será que no soy la única que presiente algo esta noche?», pensó, sintiéndose un poco culpable. Ángela llegó puntual a recogerla. Pablo se despidió con un beso en la mejilla. «Diviértete, amor, y no vuelvas muy tarde. Te estaré esperando para que me cuentes todo», dijo él con su habitual sonrisa, transmitiendo una confianza tan genuina que Carolina se sintió de pronto muy consciente de la suerte que tenía. Ya en el auto, Ángela puso música de los 90 para entrar en ambiente. «¡Qué emoción!», exclamó ella, mirando a Carolina de reojo. «¿Lista para ver quién se quedó calvo, quién engordó y quién sigue igual de insoportable?». Carolina rió, intentando relajarse. «Estoy más nerviosa de lo que creí. La verdad, no sé ni a quién encontraré. Hay gente a la que no veo desde que tenía 17 años. Con esa actitud, vas a ser la estrella de la fiesta. Siempre fuiste una de las más queridas, no lo olvides». Carolina sonrió con gratitud, mirando por la ventana. Los edificios, las luces, las calles oscuras. Todo parecía conspirar para que su mente viajara al pasado. A la época en que era una adolescente soñadora, enamorada de un chico que parecía el centro de su universo. De pronto, recordó cómo se conocieron. Él era el nuevo de la clase, sentado solo en la última fila. Ella lo miraba de reojo durante las lecciones de literatura, preguntándose por qué se veía tan distante. Hasta que un día, él le habló de su pasión por escribir canciones y de ahí nació una complicidad casi mágica. ¿Qué habrá sido de todo eso?, se preguntó con un nudo en la garganta. El lugar elegido para la reunión era un salón amplio, decorado con globos y banderines que tenían las fechas de su promoción. Había una mesa con comida, bebidas y un escenario improvisado para quien quisiera tomar el micrófono y compartir anécdotas. Al entrar, las dos amigas se registraron en una mesa donde una excompañera, increíblemente entusiasmada, les dio una tarjetita con su nombre. «Caro, Ángela. ¡Qué gusto verlas!», gritó una voz aguda. Era Laura, la encargada de organizar el evento.
Carolina sonrió y saludó a Laura con un abrazo corto. Se fijó en la forma en que la gente se repartía en grupitos, recordando viejas afinidades. Unos hablaban de sus carreras exitosas, otros de sus familias, algunos simplemente decían que estaban viajando por el mundo. De inmediato, vio varios rostros conocidos, aunque un poco cambiados por el paso de los años. «Mira, allá está Roxana», dijo Ángela, inclinando la cabeza hacia un grupo de mujeres. «Y parece que sigue criticándolo todo». Carolina reconoció de inmediato a Roxana, con su cabello rubio perfectamente arreglado y su sonrisa apenas fingida. De reojo, Roxana también se percató de ellas, agitando una mano en un saludo lejano. Se acercaron a la mesa de bebidas y tomaron algo para empezar la velada. Un par de compañeros más se les unieron, contando anécdotas de los días de escuela con nostalgia y risas. «Caro, ¿recuerdas cuando organizaste la obra de teatro en último año?», preguntó uno de ellos. «Fue fantástica. Interpretaste a Julieta». Carolina rió con un atisbo de rubor. «Sí, y no me aprendía bien mis líneas. Casi muero de vergüenza». «Pero saliste airosa», apuntó Ángela. «Porque, como siempre, eras la más dedicada». Mientras charlaban, Carolina no podía dejar de lanzar miradas rápidas a la entrada del salón. Se preguntaba si realmente aparecería Javier. Una parte de ella deseaba verlo, la otra se moría de miedo. El simple recuerdo de su rostro le provocaba un hormigueo en el estómago que ni siquiera Pablo había logrado despertar jamás de esa forma tan intensa. El ambiente se iba caldeando, sonaban canciones de su adolescencia, la gente se sacaba fotos, se reían a carcajadas al recordar travesuras en clase. Ángela se reunió con un grupo de antiguas amigas, así que Carolina se quedó sola por un momento, recostada contra la pared, bebiendo su refresco despacio. Fue ahí cuando escuchó una conversación cercana. «Oye, ¿viste que al final sí vino Javier?», dijo una de las compañeras con tono emocionado. «Está en la barra». El corazón de Carolina dio un vuelco. Sin pensarlo dos veces, se giró para tratar de localizarlo. Una parte de ella pensaba, tal vez ya se fue, tal vez se han confundido de persona. Pero entonces lo vio. Estaba de pie, de espaldas a ella, conversando con un grupo de hombres. Llevaba unos vaqueros oscuros y una camisa blanca remangada hasta los codos. Su cabello, antes tan rebelde, ahora estaba más corto, con algunas hebras grises que le daban un aire maduro. Aún así, su estatura, su postura y esos hombros que recordaba perfectamente estaban ahí, de la misma forma que en sus memorias juveniles. Carolina sintió que el tiempo se detenía. Toda la algarabía del salón se esfumó por un instante, y solo quedó aquel hombre que había significado tanto en su vida. Se preguntó si la recordaría, si sentiría lo mismo al verla, si le dolería el pasado de la misma manera que a ella. Lentamente, con pasos temblorosos, comenzó a acercarse. Algunos compañeros la saludaban con la mano, pero ella apenas respondía con un gesto rápido. Tenía la mirada fija en Javier. De pronto, él se dio la vuelta. Sus ojos se encontraron. Hubo un segundo eterno de reconocimiento silencioso. La sorpresa en el rostro de Javier fue evidente, sus facciones se suavizaron al verla, y algo en su expresión se iluminó, como si acabara de reencontrar un pedazo de su propio pasado. «Carolina», murmuró, incrédulo. «Hola, Javier», respondió ella, sintiendo un nudo en la garganta. Por unos segundos, se quedaron uno frente al otro, sin saber qué decir. Demasiados recuerdos parecían arremolinarse en el aire. Finalmente, Javier reaccionó y la abrazó con cuidado, como temiendo romperla si la apretaba demasiado fuerte. Ella se dejó envolver por aquel gesto, notando un leve temblor en su propio cuerpo. «Ha pasado tanto tiempo», dijo él, apartándose para mirarla de arriba abajo. «Sigues igual de hermosa». Carolina sonrió con cierto rubor, intentando recobrar la compostura. Se dio cuenta de que algunas personas a su alrededor los observaban con curiosidad. «¿Tú también estás?», ella vaciló. «¿Estás bien?». «Digamos que sobrevivo», bromeó él con un deje de nostalgia. «Cuéntame de ti, ¿cómo te ha tratado la vida?». «He estado bien», dijo Carolina, siendo sincera. «Me casé, tengo 2 hijos. Trabajo en publicidad, mi esposo es abogado».
Él asintió con una media sonrisa, y por un momento pareció que algo se nublaba en su mirada. Me alegra saber que eres feliz. Siempre imaginé que tendrías la vida que te mereces. Carolina no supo cómo responder. Un aluvión de preguntas se agolpaba en su mente. ¿Por qué desapareciste? ¿Por qué no volviste a buscarme? ¿Dónde has estado? ¿Aún piensas en mí? Sin embargo, no se atrevió a pronunciar ninguna. Había demasiada gente, demasiados ojos curiosos a su alrededor. Caro, ven, vamos a hacernos una foto de grupo, gritó Ángela en ese instante, haciendo señas desde el otro extremo del salón. Luego nos ponemos al día, ¿de acuerdo?, dijo Javier, notando la situación. Te busco luego, si quieres. Carolina asintió, todavía en una especie de trance. Mientras se alejaba, sentía su corazón acelerado, como si tuviera 17 años otra vez. Se reunió con Ángela y el resto de excompañeras para la foto. Sonrió, aunque su mente seguía atascada en la breve conversación con Javier. ¿Sigue tan atractivo, tan enigmático? ¿Qué significará verlo ahora, cuando mi vida parecía tan perfecta?, se preguntó, mordiéndose el labio inferior. La fiesta siguió avanzando con risas, brindis y baile. Cada tanto, Carolina notaba cómo los ojos de Javier la seguían desde la distancia. Ella también lo buscaba de vez en cuando con la mirada, preguntándose qué estaría pensando. Finalmente, sucedió lo inevitable. Entre el bullicio, volvieron a coincidir, esta vez cerca de la mesa donde se servían las bebidas. Te preparé un gin tonic, dijo él, tendiéndole un vaso. ¿O prefieres vino? Está bien. Gracias. Carolina tomó el vaso, sintiéndose algo tímida. ¿Y tú? ¿Qué ha sido de tu vida? Javier se encogió de hombros. ¿Es una historia larga? Demasiado larga para contarla aquí. Salí del país un tiempo, viví en diferentes lugares. Hace poco regresé. Carolina bebió un sorbo, estudiando su rostro. Percibió cierta nostalgia en su tono de voz, como si hubiera pasado por muchas cosas que no lograba poner en palabras tan fácilmente. Creí que nunca volvería a verte, admitió ella con franqueza. No supe nada de ti después de la graduación. Fue como si te hubieras esfumado. Él agachó la mirada, pasando los dedos por el borde de su copa. Lo sé. Nunca quise herirte, Caro. Las cosas se complicaron. Tenía que marcharme, no podía quedarme. Se quedó en silencio, como si le costara continuar. Pero no hay noche en que no me haya preguntado qué hubiera pasado si me hubiera quedado. Esas palabras la estremecieron. El corazón de Carolina latía con fuerza. Quería saber más, quería todas las explicaciones que había esperado durante años. Pero al mismo tiempo, un miedo irracional le decía que, a veces, remover el pasado podía abrir heridas que jamás cicatrizarían. Empezó a decir, sin saber bien cómo continuar. Hay tantas cosas que, no sé ni por dónde empezar. Él la miró con ternura. No te preocupes, tenemos tiempo. Puedo invitarte a un café otro día, si lo deseas. Para hablar con más calma. Carolina sintió una punzada de incertidumbre. Recordó a Pablo, a sus hijos, a su vida construida con esfuerzo y amor. ¿De verdad quiero remover esa historia?, pensó. Pero la curiosidad y el deseo de obtener respuestas eran demasiado fuertes. Tal vez sí, susurró, casi para sí misma. Tal vez debamos hablar. Javier le dedicó una sonrisa esperanzada. Iba a decir algo más, pero en ese instante, un compañero borracho tropezó y chocó con él, salpicando la bebida por todas partes. Ambos se movieron rápido, tratando de esquivar el líquido, y terminaron riendo de la situación. La magia del momento quedó interrumpida. La noche avanzó y la gente empezó a marcharse. Ángela, que había tomado un par de copas de más, buscó a Carolina para anunciarle que era hora de irse. Carolina se dio cuenta de que era casi medianoche. Habían pasado varias horas y se sentía extrañamente exhausta, como si hubiera vivido en una montaña rusa emocional. ¿Nos vamos ya?, preguntó Javier, que se acercó en el momento justo. Sí, me vinieron a buscar, respondió Carolina. Espero que podamos hablar pronto. Te llamaré, afirmó él con una determinación suave en su voz. Prometido. Se intercambiaron los números,
algo que se sintió tan surrealista como necesario. Ella notó un leve temblor al teclear su contacto, confirmando que, a pesar de los años, aquel hombre seguía removiendo en ella sensaciones muy intensas. La despedida fue breve. Un abrazo rápido, una mirada profunda que decía mucho más de lo que las palabras podían expresar. Luego, Carolina se fue con Ángela, sintiendo un torbellino de emociones. El camino de regreso pareció más largo de lo habitual, o tal vez era su mente la que vagaba por otros lugares. «Estás callada», señaló Ángela, encendiendo la radio para bajar el silencio incómodo. «¿Lo viste, verdad?» «Sí, lo vi». Ángela, ¿necesitaba respuestas? No me atreví a preguntar mucho, pero me dijo que se fue del país, que tal vez nos veamos para un café. La amiga la miró de reojo con seriedad. «Caro, ten cuidado. Ese hombre te lastimó mucho cuando se marchó sin avisar. No quiero que vuelvas a pasar por lo mismo». Carolina asintió. No podía negar lo evidente, la posibilidad de volver a involucrarse con Javier la aterraba. Pero algo en su interior le gritaba que necesitaba enfrentar el pasado para seguir adelante con su vida sin ese fantasma rondando constantemente. «Lo sé, Ángela. De verdad que lo sé. Pero también sé que hay una parte de mí que nunca lo olvidó». Al llegar a casa, Carolina encontró a Pablo medio dormido en el sofá, con la televisión encendida en un volumen casi imperceptible. Se acercó con cuidado, notando lo mucho que le enternecía verlo así, tan familiar, tan suyo. «Ya llegué, amor», susurró, acariciando suavemente su cabello. Pablo abrió los ojos y esbozó una sonrisa perezosa. «¿Cómo te fue?», preguntó él, incorporándose y apagando la televisión. «Bien. Fue divertido ver a tanta gente después de tanto tiempo». «¿Alguna anécdota interesante?». Carolina vaciló un segundo. Se preguntó si debía mencionar a Javier. Decidió que sí, al menos de forma sutil. No quería ocultarle nada, pero tampoco deseaba despertar inseguridades o discusiones. Sí, apareció gente que no veía desde la escuela. Incluso un viejo amigo que se mudó al extranjero y regresó hace poco. Pablo asintió, sin mostrar demasiada curiosidad. «¿Y cómo está?». «Bien, parece estar bien», respondió Carolina, sintiendo un leve nudo en la garganta. Pablo se levantó y se estiró los brazos con una mueca de cansancio. «Vámonos a dormir, cariño. Mañana será otro día». Carolina se dejó guiar hacia la habitación, intentando ignorar el pequeño torbellino que giraba en su mente. Se puso el pijama, se cepilló los dientes y se metió en la cama al lado de su marido. Él la abrazó y ella correspondió, cerrando los ojos con fuerza. «Mi vida es perfecta», se dijo. «Tengo todo lo que necesito. Un esposo maravilloso, 2 hijos hermosos. Solo fue un encuentro casual con alguien de mi pasado». Pero las horas pasaron, y el sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Javier se hacía más clara en su mente. Su voz, su mirada, esa sonrisa mezcla de nostalgia y alegría. Sentía la piel erizándose al recordar ese abrazo lleno de sentimientos encontrados. «¿Y ahora qué?», se preguntó. No tenía la respuesta. Solo sabía que, sin buscarlo, había abierto la caja de Pandora del pasado. El corazón le latía con la misma intensidad que cuando tenía 17 años, y eso le asustaba más que cualquier otra cosa. Al fin, el cansancio la venció. Se durmió soñando con tiempos lejanos, con un atardecer en el patio de la escuela y la promesa de un amor que nunca tuvo su oportunidad de florecer por completo. No imaginaba cómo este reencuentro inesperado comenzaría a sacudir los cimientos de todo lo que daba por sentado en su vida. Las primeras luces del alba se filtraban por la ventana cuando Carolina finalmente abrió los ojos. Llevaba toda la noche debatiéndose en un sueño intranquilo, enredado en recuerdos de su adolescencia. El tenue canto de los pájaros y el ronroneo lejano de la ciudad la empujaron a levantarse con cautela, tratando de no despertar a Pablo, quien dormía profundamente. Al pisar el suelo, un leve mareo la asaltó. Quizás sea por la falta de sueño, pensó, llevándose una mano a la frente. Se puso una bata ligera y bajó a la cocina para prepararse un café. Mientras el aroma amargo e intenso llenaba el espacio, se dejó caer en una de las sillas, mirando al vacío. Era temprano,
faltaban aún un par de horas para el ajetreo familiar. Agradeció ese momento de soledad para ordenar sus ideas. La reunión de la noche anterior aparecía en su mente como un remolino de imágenes confusas, las risas, la música, el reencuentro con antiguos compañeros, y sobre todo, esos breves y poderosos instantes frente a Javier. Sintió un leve cosquilleo en la piel al recordar su mirada, la forma en que pronunció su nombre, el latido desbocado de su propio corazón. Era como si hubiese retrocedido en el tiempo, y eso la descolocaba. ¿Por qué vuelves ahora?, susurró al aire, pensando en Javier. Habían pasado casi 20 años desde que se fue sin explicaciones claras, dejándola con el corazón roto y un mar de dudas. Ella había seguido con su vida, conoció a Pablo, se casaron, tuvo hijos. Nada de eso había sido un error, se repetía. Quería a su familia, adoraba a sus pequeños y respetaba a su marido por encima de todo. Pero una pequeña parte de su alma permaneció congelada en aquel pasado inconcluso. Bebió un sorbo de café y dirigió la vista hacia una puerta de cristal que daba al patio trasero. El amanecer teñía de suaves tonos rosados las plantas. La vida es ahora, se recordó. No puedo quedarme atrapada en lo que fue. Sin embargo, sabía que negar la sacudida emocional que ese encuentro había generado sería inútil. El resto de la familia se fue despertando poco a poco. Sofía y Mateo bajaron corriendo, siguiendo la rutina de siempre, desayunar rápido, quejarse de las tareas y salir apurados para llegar a tiempo a la escuela. Pablo, por su parte, apareció aún con el cabello revuelto, buscando sus llaves y revisando el móvil para confirmar las citas del día. ¿Todo bien, Caro?, preguntó él con amabilidad, mientras se servía una taza de café. Sí, solo un poco cansada, admitió ella, dedicándole una sonrisa para tranquilizarlo. Te noto pensativa desde anoche. ¿Pasó algo más en la reunión, aparte de los reencuentros normales? Carolina se encogió ligeramente de hombros. No, nada en especial. Me alegra haber ido, pero fue intenso ver a gente que no veía hace tantos años. Bueno, si necesitas hablar, estoy aquí, dijo Pablo, con esa ternura inconfundible en su voz. Ella se sintió agradecida y, al mismo tiempo, culpable por las emociones revueltas que llevaba dentro. Se acercó y le dio un beso suave. Lo sé, gracias. Los niños se sumaron al momento, pidiendo atención a gritos. Entre risas y preparativos, la familia se dispuso a encarar el día. Pablo salió rumbo a su oficina, y los niños se marcharon al colegio en el autobús escolar. Carolina se quedó en casa un rato más, pues en unos minutos entraría a una videoconferencia de trabajo. No se había planteado todavía cómo lidiar con sus propios sentimientos. Una vez en su estudio, encendió la computadora. Tenía correos de clientes y propuestas que revisar. Se forzó a concentrarse, redactando mensajes y presentaciones. Sin embargo, de vez en cuando sentía la urgencia de revisar su teléfono, esperando, quizás, la promesa incumplida de un mensaje de Javier. Pasaron las horas y no hubo ninguna señal de él. Se decía que era lo normal, que no podía pretender una reacción inmediata. No somos dos adolescentes que viven pegados al móvil, se recriminó, intentando sonar razonable. Aún así, no podía esconder la pequeña decepción que la invadía. Hacia el mediodía, cuando se disponía a preparar algo de comer, su teléfono vibró. Lo tomó con rapidez, el corazón disparándose. Vio un número desconocido y un breve texto. Hola, Caro. Soy Javier. ¿Tienes tiempo para un café? Me gustaría hablar, sin prisas. Si quieres, dime cuándo te viene bien. El pulso se le aceleró. Durante unos segundos, se quedó mirando la pantalla, intentando analizar qué contestar, cómo reaccionar. Había esperado un contacto, sí, pero la idea de reunirse a solas la llenaba de inquietud, al mismo tiempo, de un deseo difícil de reprimir. Se mordió el labio, tecleando y borrando varias respuestas antes de atreverse a enviar una definitiva. Hola, Javier. Gracias por escribir. Podríamos vernos el viernes, a eso de las 5 de la tarde. Me vendría bien cerca del Parque Central. ¿Te parece? La respuesta de él no tardó ni 2 minutos. Perfecto. Nos vemos en la cafetería del lago, en la entrada norte. Estaré esperándote.
Carolina exhaló un suspiro tembloroso. Sintió una mezcla de alivio y nervios. Aún faltaban un par de días para el encuentro, pero su mente ya se llenaba de 1000 escenarios hipotéticos. Tal vez sea solo una conversación inocente para aclarar el pasado, pensó, tratando de calmar su conciencia. Sin embargo, una parte de ella sabía que se acercaba una línea peligrosa. El resto de la semana transcurrió envuelto en una tensión invisible que solo ella percibía. Iba a la oficina y cumplía sus labores con esmero, como siempre, pero su cabeza estaba constantemente en otro lugar. Al regresar a casa, dedicaba su tiempo a la familia, procurando mostrarse alegre y cercana. Cocinaba con cariño, ayudaba a los niños con sus tareas y le preguntaba a Pablo por su día. Él, inmerso en juicios y trámites legales, apenas notaba su distracción. Sin embargo, conforme se acercaba el viernes, Carolina empezó a sentirse más ansiosa. Se sorprendía a sí misma eligiendo con demasiada atención la ropa que llevaría ese día, como si fuera una cita importante. ¿Qué demonios me pasa? Soy una mujer casada, madre de 2 niños. No puedo estar jugando con fuego, se repetía. Pero en el fondo, algo en su interior clamaba por una respuesta, por ese capítulo del pasado que jamás pudo cerrar. El jueves por la tarde, mientras Carolina revisaba unos documentos en la sala, Mateo se acercó con cierta curiosidad. «Mamá, ¿tú qué hacías cuando tenías mi edad?» «¿Tu edad?» «Pues, cuando tenía 12 años, iba al colegio, jugaba baloncesto con tus tíos y me divertía con mis amigos». «¿Por qué preguntas?» Mateo encogió los hombros. «No sé, es que en la escuela hablamos de las cosas que hacían nuestros padres antes. Y me preguntaba si tú tenías muchos amigos o si te gustaba estudiar». Carolina recordó su adolescencia, cuando tenía la edad de su hijo. Fue precisamente el año en que conoció a Javier, antes de que empezaran a salir. Sintió un leve escalofrío. «Qué inocentes éramos en aquel entonces», pensó. «Tenía mis amigos. También era buena estudiante, aunque a veces me distraía con otras cosas», añadió con una sonrisa nostálgica. «¿Te enamoraste alguna vez de joven, como en las pelis?», soltó Mateo, con la picardía propia de un niño curioso. Carolina se quedó en silencio unos instantes, sorprendida. «Qué directo puede ser a veces», pensó, sin saber muy bien cómo responder. «Digamos que tuve mis ilusiones», admitió. «Pero eso es una historia muy larga para contártela ahora». Mateo dio por buena la respuesta y cambió de tema a algo relacionado con un videojuego. Pero el corazón de Carolina quedó con un nudo. Era increíble cómo la vida podía lanzar señales inesperadas, como si todo apuntara a ese reencuentro pendiente. Por fin llegó el viernes. Carolina sintió que cada minuto avanzaba con una lentitud exasperante. Pablo tenía un viaje de trabajo programado para ese día, así que se marchó temprano y no volvería hasta la noche. Los niños estarían en clases y luego en actividades extraescolares, por lo que ella estaba libre para salir sin levantar sospechas. A las 4:30, salió de casa. Había escogido un conjunto informal pero favorecedor, vaqueros ajustados y una blusa color crema. Se peinó con cuidado, dejando suelto el cabello. Se puso un poco de perfume. Al mirarse en el espejo, notó que se sentía como una joven emocionada por un encuentro clandestino. «No seas ridícula», se recriminó, aunque no podía dejar de notar que sus mejillas tenían ese sonrojo propio de los nervios. Condujo hacia el Parque Central, siguiendo la ruta que atravesaba la parte más verde de la ciudad. Encontró aparcamiento cerca de la entrada norte y caminó unos metros hasta la cafetería junto al lago. Era un lugar tranquilo, rodeado de árboles y con mesas al aire libre. El rumor del agua y el canto de los pájaros creaban una atmósfera apacible, casi mágica. Allí, sentado en una mesa apartada, con vista al pequeño muelle, estaba Javier. Llevaba una chaqueta ligera azul marino y una camisa blanca, abierta en el cuello. Al verla llegar, se levantó y la saludó con un gesto sincero, casi tímido. Ella notó que se veía un poco más delgado que en sus tiempos de juventud, pero con un porte más seguro y maduro. «Hola», dijo Javier, esbozando una sonrisa que le iluminó todo el rostro. «Hola», respondió Carolina, sintiendo de nuevo ese cosquilleo en el estómago. Se sentaron. La brisa de la tarde jugaba con su cabello,
y ella se esforzaba en disimular el temblor de sus manos. Pidieron un par de cafés. Por unos instantes, el silencio se hizo presente entre ellos. Un silencio denso, cargado de todo lo que no se habían dicho en 2 décadas. Gracias por venir, comenzó él, con voz serena. No sabía si aceptarías. Ni yo, respondió Carolina con sinceridad. Pero creo que es hora de que hablemos. Javier asintió. Sus ojos reflejaban una mezcla de nostalgia y determinación. Sí, Caro. Tenemos mucho que aclarar, mucho que perdonar, tal vez. Ella agachó la cabeza, sintiendo que un peso se instalaba en su pecho. Quería respuestas, pero también tenía miedo de conocerlas. Quería entender por qué él se fue, porque jamás hubo una despedida digna o una explicación clara. Sin embargo, las palabras se le atascaban en la garganta. ¿Por qué desapareciste? Logró decir al fin. Yo, no supe nada de ti. Fue como un golpe que me dejó sin aire. La mirada de Javier se apagó un poco. Bebió un sorbo de café y suspiró. Es complicado. No fue un acto de cobardía ni de crueldad, te lo aseguro. Mis padres decidieron mudarse de país por temas de trabajo, y hubo circunstancias que me obligaron a ir con ellos de forma inmediata. Se pasó la mano por el cabello, visiblemente nervioso. Quise volver, te lo juro. Planeaba comunicarme contigo, explicarte, pero las cosas se salieron de control. Carolina recordó aquellos días. Él había dejado de presentarse a clases de un día para otro. Al principio creyó que estaba enfermo, pero luego llegó el rumor de que se había ido a otra ciudad. Nadie supo darle detalles concretos. Para cuando ella quiso buscarlo, parecía que Javier ya pertenecía al reino de los desaparecidos. Nunca me enviaste una carta, un mensaje, nada, reprochó, sin poder disimular la herida que aún dolía. Lo sé, dijo él con la voz casi ahogada. No imaginas cuánto lo lamento. Hubo problemas familiares muy graves, que prefiero contarte en otro momento. Mi vida en esos años fue un caos. Me dejé llevar por la desesperación. Pensaba, ¿para qué contactar a Caro si no puedo volver todavía? ¿Para tenerla esperando por mí eternamente? Y cuando quise dar señales, ya habían pasado demasiados años. Ella parpadeó, asimilando la información, intentando equilibrar la rabia contenida con la compasión que le producía verlo así, vulnerable. Sentía que su corazón quería ceder, pero su mente se resistía. ¿Y ahora? Preguntó en un hilo de voz. Después de tanto tiempo, ¿por qué has vuelto? Javier tomó aire, mirando el paisaje que los rodeaba, como si buscara fuerzas en la naturaleza. Regresé porque mi padre enfermó y quise acompañarlo en sus últimos meses. Él falleció hace un par de semanas. También porque no podía seguir postergando mi vida. Necesitaba cerrar este círculo que dejé abierto contigo. Saber de ti, verla en que te habías convertido. Carolina sintió un nudo en la garganta al escucharlo hablar de la enfermedad de su padre. Recordó que Javier siempre había tenido una relación distante con su familia. Sentía pena por él, por lo mucho que habría sufrido lejos de todo. Siento lo de tu padre, dijo, con sinceridad. Javier le agradeció con un leve gesto de la cabeza, y continuó. También tenía la esperanza de encontrarte de nuevo. Es egoísta, lo sé, pero nunca dejé de pensar en ti. Ambos se quedaron en silencio, mirándose a los ojos. El viento sacudía suavemente las ramas de los árboles, arrastrando hojas al suelo. La atmósfera parecía cargada de emociones encontradas. Carolina quería decirle que su vida era distinta ahora, que estaba casada y tenía hijos, pero él ya lo sabía. Aún así, la intensidad del reencuentro era innegable. Yo también pensé en ti, susurró ella, sintiendo que las palabras escapaban casi sin permiso. Durante años me pregunté qué habría sido de tu vida. Javier estiró una mano, como queriendo rozar la suya, pero se detuvo a medio camino, respetando las barreras invisibles. Quiero que hablemos de todo esto con calma. No pretendo destruir nada de lo que has construido. Solo necesito que sepas que siempre te llevé conmigo. Y si es posible, me gustaría que pudiéramos ser amigos. O algo más sincero, no lo sé. Carolina sintió un latido doloroso en el pecho. Entendía que esa conversación era solo el inicio.
Había muchas piezas de un rompecabezas que aún no encajaban. No sabía si podría verlo sin remover sentimientos enterrados, si podría mantener los límites sin lastimar a su familia. Pero, al mismo tiempo, su curiosidad la empujaba a seguir. «Está bien», contestó en voz baja. «Tratemos de entender qué pasó y dónde estamos ahora. Por ambos. Por mí misma». Sus palabras flotaron en el aire como una promesa peligrosa. Mientras terminaban su café, se vieron interrumpidos por un grupo de personas que llegó en busca de mesa, rompiendo la intimidad del momento. Ambos entendieron que era mejor marcharse antes de que la conversación se convirtiera en un espectáculo para curiosos. «Te acompaño al coche», ofreció Javier. Fueron caminando despacio, sin apenas hablar. Al llegar, se quedaron un instante mirándose con una extraña mezcla de cariño y prudencia. Él quiso besarle la mejilla a modo de despedida, y ella se quedó inmóvil, notando la calidez de su respiración cerca de su piel. Un suspiro salió de sus labios, y él se apartó con delicadeza. «Gracias, Caro». «Gracias a ti», replicó ella, subiendo al auto con un nudo de emociones contradictorias. Mientras se alejaba, lo vio quedarse de pie, metiendo las manos en los bolsillos, con la vista fija en su vehículo. Sintió un temblor en el pecho, dándose cuenta de que algo muy profundo se había despertado. O tal vez, nunca se había dormido del todo. Arrancó el motor y puso la radio para llenarse de sonidos que acallaran sus pensamientos. Pero fue en vano, las preguntas seguían ahí, resonando en su mente. ¿Qué haré ahora? ¿Podré seguir adelante como si nada hubiera pasado? La vida de Carolina acababa de empezar a tambalearse, aunque aún no fuera del todo consciente de hasta dónde llegarían las consecuencias de abrir esa puerta al pasado. El eco de la memoria era cada vez más fuerte, y se filtraba como un susurro constante, recordándole que la historia con Javier todavía tenía páginas que contar. Durante varios días, Carolina intentó convencerse a sí misma de que aquel encuentro con Javier había sido simplemente una conversación pendiente, una forma de cerrar heridas antiguas y seguir adelante con su vida. Pero cuanto más lo intentaba, más sentía que mentía. Su rutina cotidiana continuaba, pero ahora estaba salpicada de miradas al vacío, silencios prolongados y preguntas incómodas que prefería ignorar. Una tarde, mientras revisaba algunos correos en el despacho de su casa, recibió un mensaje de Ángela. Su amiga siempre parecía adivinar cuando Carolina necesitaba ayuda. «Te noto muy callada. ¿Todo bien?» Carolina respiró profundo y respondió con sinceridad. «Necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos?» Ángela no tardó en confirmar la cita. Quedaron en verse en la pequeña cafetería del centro, un lugar íntimo donde nadie las interrumpiría. Cuando Carolina llegó, Ángela ya estaba esperándola en una mesa apartada, jugando nerviosamente con una servilleta. «Te ves fatal, Caro», comentó apenas la vio. «¿Es por Javier?» Carolina suspiró profundamente, dejando caer su bolso sobre la silla. «¿Tan obvia soy?» Ángela sonrió suavemente, pero con preocupación. «Desde que lo viste en la reunión no eres la misma». «¿Qué pasó?» Carolina bajó la voz, acercándose más a la mesa como si revelara un secreto. «Nos vimos hace unos días para hablar. Necesitaba respuestas, pero ahora estoy más confundida que antes». Ángela arqueó las cejas, interesada y al mismo tiempo preocupada. «¿Y él qué te dijo?» Carolina miró hacia la calle por la ventana, ordenando sus ideas. «Dice que tuvo problemas familiares, que se fue del país sin poder avisarme. Pero no me convence del todo. Y luego dijo algo más que me dejó peor». «¿Qué dijo exactamente?», preguntó Ángela, con inquietud. Carolina titubeó un segundo. «Que nunca dejó de pensar en mí. Que quiere que seamos amigos, o algo más profundo», dijo. Ángela abrió los ojos sorprendida. «¿Estás considerando esa opción? Caro, tienes una familia. Pablo te adora». «Lo sé», respondió Carolina, con angustia en la voz. «Lo amo, lo respeto. Jamás querría herirlo. Pero, no puedo negar que Javier sigue moviendo algo muy fuerte dentro de mí». Ángela la miró fijamente, comprendiendo lo seria que era la situación. «Solo piensa bien lo que haces, amiga. No te apresures. Javier tiene todo el encanto del mundo, pero también te hizo daño una vez».
Carolina asintió, consciente del dilema. Lo sé, Ángela. Y eso me asusta más que nada. Tras despedirse de su amiga, Carolina decidió caminar un poco para aclarar sus ideas. Deambuló sin rumbo, hasta que, casi sin darse cuenta, llegó cerca del edificio de oficinas de Pablo. Recordó que su esposo había mencionado que estaría reunido hasta tarde. Quizás le haga una sorpresa, pensó. Entró al edificio con una sonrisa cómplice en los labios, pero al llegar frente a la puerta del despacho de Pablo, escuchó voces provenientes del interior. La puerta estaba entreabierta. Iba a entrar, pero se detuvo en seco al oír algo inesperado. No creo que Carolina sepa algo, sería devastador para ella. Era la voz de Pablo, seria, casi susurrante. Carolina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Pero qué hará si se entera? Respondió otra voz masculina, que Carolina reconoció vagamente como la de Eduardo, socio de Pablo. Espero que eso no suceda. Ella nunca sospechó nada todos estos años. Y así debe seguir siendo. Pablo sonaba tenso, preocupado. Carolina retrocedió lentamente, confundida y aterrada. ¿Qué es eso que nunca debí saber?, pensó, escapando de allí sin hacer ruido. Salió del edificio con la respiración agitada y el corazón latiendo acelerado. Esa noche, la cena familiar transcurrió entre conversaciones ligeras, pero Carolina apenas podía disimular su angustia. Observaba a Pablo mientras hablaba con sus hijos, intentando descubrir algo en su rostro, un gesto, una señal que indicara que estaba ocultando algo grave. Cuando los niños se acostaron, Pablo notó su extraño comportamiento. ¿Te sucede algo, Caro? Te veo distraída. Ella dudó un segundo antes de responder. Estoy cansada, ha sido un día largo. Intentó sonreír, pero no fue convincente. Pablo se acercó y la abrazó suavemente. Si algo te preocupa, recuerda que puedes confiar en mí. Carolina sintió un nudo en la garganta, deseando poder preguntarle directamente. Pero se contuvo, asintiendo débilmente. Lo sé, gracias. Solo necesito dormir. Sin embargo, una vez en la cama, no consiguió descansar. Su mente repasaba constantemente aquella conversación en la oficina. Las palabras de Pablo se mezclaban con la reciente aparición de Javier. ¿Y si ambos sucesos están conectados?, se preguntó inquieta, aunque parecía una locura siquiera imaginarlo. 2 días después, Carolina recibió otro mensaje de Javier. Él quería volver a verla, para explicarle cosas que había dejado pendientes. Ella, llena de inquietud por lo ocurrido con Pablo, aceptó impulsivamente. Necesitaba respuestas. Se encontraron nuevamente en la cafetería junto al lago, un lugar que empezaba a significar más de lo que ella quería admitir. Esta vez, Javier parecía más serio, nervioso. Gracias por venir de nuevo, dijo él, suavemente. Dijiste que tenías algo importante que contarme. Carolina fue directa, intentando ocultar su propia inquietud. Javier asintió lentamente. Hay algo que nunca te dije. Cuando me fui del país, no fue solo por la enfermedad de mi padre. Hubo algo más. Carolina esperó en silencio, sintiendo que algo importante estaba por revelarse. Tus padres y los míos nunca se llevaron bien, lo sabes, continuó Javier. Ellos presionaron mucho para separarnos. Pero no fue solo eso. También hubo otra persona, alguien que intervino para que yo me alejara de ti. Carolina sintió un escalofrío. ¿Quién? Javier bajó la mirada, visiblemente incómodo. Alguien que en ese momento parecía solo un conocido. Nunca supe bien por qué, pero fue muy claro conmigo. Me dijo que alejarme sería lo mejor para ambos, que no tenía futuro contigo, que si te quería realmente debía dejarte libre. ¿De quién hablas?, preguntó Carolina con el pulso acelerado. Javier dudó un momento más, antes de soltar la verdad. Pablo. Fue Pablo quien habló conmigo antes de que yo me fuera. Carolina sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. La revelación fue un golpe demasiado fuerte, demasiado inesperado. No, eso es imposible. Pablo ni siquiera te conocía entonces, balbuceó, confundida. Sí, me conocía, Carolina. No eran cercanos, pero él ya estaba enamorado de ti. Lo supe después.
Años después me enteré de que Pablo estaba interesado en ti desde antes, y cuando supo que nos gustábamos, se acercó a mí para pedirme que me alejara. Me dijo que mi presencia solo te haría daño, que él podía darte lo que yo no. Carolina sintió una mezcla de rabia, traición y dolor. Las palabras que había escuchado a escondidas en la oficina de Pablo comenzaron a cobrar sentido. Era esa la verdad que nunca debía descubrir, pensó. No puedo creerlo, susurró con la voz quebrada. Todos estos años, pensé que simplemente te había sido porque quisiste olvidarme. Jamás quise olvidarte. Pero pensé que Pablo quizás tenía razón. Yo no tenía nada que ofrecerte entonces. Javier miró hacia abajo, abatido. Me arrepiento cada día de haberme dejado convencer. Carolina permaneció en silencio, asimilando todo. Sintió lágrimas arderle en los ojos, comprendiendo lo dolorosamente manipulada que había sido su vida. Ahora entiendo tantas cosas, murmuró al fin, mirando a Javier. Pablo sabía desde el principio lo que sentía por ti. Él tomó decisiones sobre mi vida, sobre nuestro destino. Javier extendió suavemente una mano, tomándola de ella por primera vez en tantos años. El contacto fue eléctrico, intenso, lleno de emociones reprimidas. Perdóname por no haber luchado más, Caro. Ella lo miró profundamente, sin fuerzas para retirar su mano. No sé qué hacer ahora, Javier. Todo está roto. Él apretó suavemente sus dedos. Estamos juntos en esto, sea lo que sea. No voy a volver a dejarte sola. Ella permaneció en silencio, sintiendo que todo su mundo acababa de cambiar radicalmente. Ahora tenía en sus manos verdades demasiado pesadas, secretos del corazón que ya no podrían ser ignorados. Y sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentar a Pablo con esa verdad devastadora. Carolina pasó varios días viviendo como en una nube oscura. Las palabras de Javier resonaban constantemente en su mente, desgarrando su paz. ¿Cómo podía ser cierto que Pablo, el hombre con quien compartía su vida, fuera el responsable de la separación más dolorosa que había sufrido? Intentaba convencerse de que todo era una mentira, pero en el fondo sabía que Javier no mentiría sobre algo así. Una noche, mientras cenaban en silencio, Pablo notó su actitud distante y se atrevió a hablar. Caro, ¿qué pasa contigo? Hace días que estás rara. ¿He hecho algo malo? Carolina dudó. Este es el momento de enfrentarlo, pensó, pero su voz salió débil y cansada. Nada, Pablo. Solo estoy agotada. Él la miró fijamente, como queriendo leer en su interior, pero decidió no presionarla más. El fin de semana siguiente, Pablo sugirió una escapada a la casa del lago para recuperar la conexión perdida. Carolina aceptó sin entusiasmo, sabiendo que quizá era una última oportunidad para descubrir la verdad. Durante el viaje, ambos guardaron un silencio extraño y tenso. Cada canción en la radio parecía subrayar la incomodidad del momento. Al llegar, Pablo trató de crear un ambiente agradable, encendiendo la chimenea y preparando una cena especial. Carolina observaba sus esfuerzos con un dolor creciente en el corazón. Tras la cena, mientras miraban las llamas crepitar, Pablo tomó suavemente su mano. Siento que te estoy perdiendo, Caro. Dime qué está pasando. Por favor. Ella respiró profundo, finalmente reuniendo valor. Pablo, necesito saber algo importante. Quiero que seas honesto conmigo. Él la miró desconcertado, pero asintió con seriedad. Claro, dime. Hace muchos años, cuando conocí a Javier, ¿es cierto que hablaste con él para que se alejara de mí? La cara de Pablo palideció inmediatamente. Su reacción fue suficiente para confirmar las sospechas de Carolina. ¿Quién te dijo eso? Preguntó, claramente alterado. Javier. Lo vi hace poco y me lo contó todo. Pablo apartó la mirada, pasándose una mano por el cabello. No fue exactamente así, Caro. Entonces, ¿cómo fue? Explícame. Dijo ella con desesperación contenida. Él suspiró profundamente antes de responder. Estaba enamorado de ti desde antes que lo supieras. Cuando vi que Javier también estaba interesado, tuve miedo de perderte para siempre. ¿Hablé con él? Sí. Le pedí que se fuera, porque sabía que él nunca podría darte la estabilidad que yo podía ofrecerte. Carolina lo miró con lágrimas en los ojos.
¿Y decidiste eso tú solo, sin consultarme? Sé que me equivoqué, pero lo hice porque te amaba. Porque quería protegerte. Me mentiste todos estos años, Pablo. Exclamó Carolina, poniéndose de pie. ¿Cómo voy a confiar en ti después de esto? Él intentó acercarse, pero ella retrocedió. Necesito estar sola, dijo Carolina con voz temblorosa. No me sigas. Salió rápidamente, refugiándose junto al lago. Allí, bajo las estrellas, dejó que sus lágrimas fluyeran libremente, sintiendo como todas sus certezas se derrumbaban. Horas después, Carolina regresó a la casa, encontrando a Pablo sentado frente a la chimenea, con rostro abatido. Perdóname, Caro. Nunca quise lastimarte. Ella se detuvo en el umbral, mirándolo con tristeza. No sé si puedo perdonarte ahora. Necesito tiempo. Él asintió en silencio, aceptando su respuesta. Esa noche durmieron separados, con un mar de dudas entre ambos. Carolina pasó la madrugada despierta, mirando el techo, preguntándose qué debía hacer ahora. ¿Podría perdonar a Pablo? ¿Y qué papel tendría Javier en todo esto? Mientras tanto, en su teléfono apareció un breve mensaje de Javier que leyó con una mezcla de esperanza y miedo. Caro, aquí estoy, siempre que me necesites. Carolina apagó la pantalla, sintiendo que su corazón se encontraba atrapado, una vez más, entre la razón y el deseo. Los días posteriores al viaje fueron complicados. Carolina se sentía perdida, dividida entre la vida que había construido junto a Pablo y la fuerte atracción que todavía sentía hacia Javier. Había pedido espacio y Pablo lo respetaba, aunque claramente sufría por la distancia que se había creado entre ellos. Una tarde, mientras Carolina trataba de concentrarse en su trabajo, recibió una llamada de Ángela. Caro, ¿podemos hablar ahora mismo? Es importante. Claro, dime, respondió ella, preocupada por la urgencia en la voz de su amiga. Es sobre Javier. Hablé con un amigo en común del pasado y descubrí algo que debes saber. El corazón de Carolina dio un vuelco. ¿Qué descubriste? Ángela respiró profundamente antes de continuar. Cuando Javier se fue, no fue solo por la presión de Pablo. Había otra razón, tenía problemas serios, Caro. Él no estaba bien en esa época. Aparentemente, tenía deudas, conflictos con mucha gente. Tal vez Pablo actuó mal, pero quizás también te protegió de algo peor. Carolina sintió como un nuevo peso se sumaba a su carga. No entiendo. Javier me contó otra historia. Quizás Javier tampoco te contó todo, respondió Ángela con seriedad. Solo quiero que tengas cuidado. Hay muchas cosas que aún no sabemos. Después de colgar, Carolina se quedó paralizada, llena de confusión. ¿Cuántas verdades ocultas más iban a salir a la luz? Decidió enfrentar directamente a Javier, exigiendo respuestas claras. Acordaron verse en un café discreto al día siguiente. Cuando Carolina llegó, Javier ya la esperaba, pero esta vez se veía más nervioso que nunca. Caro, me alegra verte, comenzó él, intentando mantener una sonrisa. ¿Por qué no me contaste todo desde el principio? Preguntó ella sin rodeos, sentándose frente a él. Sé que había más detrás de tu partida. ¿Qué estabas ocultando? La sonrisa de Javier se borró lentamente. ¿De qué estás hablando? De las deudas, de los problemas que tenías antes de irte. ¿Es cierto? Él bajó la mirada, avergonzado. Sí, pero eso fue hace mucho tiempo. Cometí errores, confié en gente equivocada, pero jamás te mentí sobre mis sentimientos. Carolina suspiró, sintiendo el peso de las revelaciones. ¿Por qué no fuiste honesto desde el principio? Porque tenía miedo de perderte otra vez, dijo Javier, con un dolor genuino en la voz. ¿Crees que es fácil admitir que fui débil, que no supe manejar las cosas? Sé que Pablo actuó mal, pero yo tampoco fui perfecto. Necesito tiempo para pensar, Javier. Todo esto es demasiado. Él asintió lentamente, respetando su decisión. De vuelta en casa, Carolina encontró a Pablo sentado en el sofá, claramente abatido. Necesitamos hablar, Caro, dijo él con suavidad. Esta situación nos está destruyendo. Ella asintió en silencio, sentándose a su lado. Cuando alejé a Javier, sabía que tenía problemas serios. Sabía que él no te contaría la verdad.
Quizás actué mal, pero lo hice porque no quería verte sufrir. ¿Por qué nunca me dijiste nada de esto, Pablo? Porque pensé que si te lo decía, volverías a buscarlo, confesó él con tristeza. Tuve miedo siempre, porque sabía que nunca habías dejado de quererlo realmente. Carolina se quedó en silencio, entendiendo finalmente el profundo temor que había impulsado las acciones de su esposo. Lo siento, susurró Pablo, con los ojos brillantes. Sé que no tengo derecho a pedir tu perdón, pero necesito que sepas que jamás dejé de amarte. Ella tomó su mano suavemente, sintiendo como las lágrimas caían por sus mejillas. Pablo, estoy muy confundida. Ahora mismo no sé qué siento. Él asintió con comprensión, apretando suavemente su mano. Te daré el tiempo que necesites. Pero recuerda siempre que lo que tenemos es real. Esa noche, mientras Carolina se acostaba en la cama que había compartido durante tantos años con Pablo, sintió por primera vez que la decisión final se acercaba. Pero antes de decidir, debía encontrar el equilibrio entre las verdades ocultas y lo que su corazón verdaderamente deseaba. Pasaron semanas en las que Carolina intentó retomar una vida aparentemente normal, aunque internamente estaba sumergida en una batalla constante. Había decidido mantener distancia tanto de Javier como de Pablo, tratando de poner en orden sus emociones. Pero esa pausa, lejos de brindarle claridad, solo aumentaba la intensidad de sus sentimientos. Un día recibió un mensaje inesperado de Javier. Caro, sé que pediste espacio, pero necesito verte una última vez. Solo una. Te espero esta noche frente a la vieja estación. Durante todo el día, Carolina estuvo indecisa. Sabía que aceptar esa invitación significaba cruzar una línea peligrosa, pero también sentía que debía darle un cierre definitivo a esa historia que tanto la atormentaba. Cuando la noche cayó, casi sin poder controlar sus impulsos, se dirigió hacia la vieja estación, un lugar que había sido especial para ellos en la adolescencia. Al llegar, encontró a Javier esperándola bajo una farola, con la mirada cargada de nostalgia. Gracias por venir, dijo él en voz baja, acercándose lentamente. Estoy aquí porque quiero terminar con esto, respondió Carolina, tratando de sonar firme. Lo sé. Pero antes de eso, necesito decirte algo que llevo guardado demasiado tiempo. Javier hizo una pausa breve, tomando aire. Jamás, ni un solo día, dejé de amarte, Carolina. Incluso en mis peores momentos, tu recuerdo fue lo único que me sostuvo. Ella sintió como su respiración se aceleraba, incapaz de alejarse. Javier, yo. No digas nada todavía, interrumpió él suavemente. Solo quiero que lo sepas, por si decides que esta es la última vez que nos vemos. Carolina sintió lágrimas quemándole los ojos. Sus emociones eran demasiado intensas, demasiado contradictorias. Javier se acercó lentamente y acarició su mejilla, enviando una descarga eléctrica por todo su cuerpo. Si me dices ahora que me vaya, me iré, susurró él. Pero si sientes algo, aunque sea mínimo, no me pidas que me aleje. Carolina permaneció inmóvil. Una voz en su interior gritaba que debía irse, pero su corazón latía tan fuerte que opacaba cualquier lógica. En ese instante, la razón se evaporó por completo. Sin poder resistirlo más, tomó su rostro entre las manos y lo besó con desesperación, entregándose a la pasión que llevaba 20 años contenida. El beso fue intenso, cargado de años de dolor y deseo reprimidos. Carolina sintió que el mundo desaparecía a su alrededor y que solo existían ellos dos en esa estación olvidada. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban agitados. No sé qué estamos haciendo, susurró Carolina con angustia. Esto no está bien. Quizás no lo esté, pero es real, respondió Javier con firmeza. No huyas más de lo que sientes. Carolina dio un paso atrás, recuperando lentamente el aliento y parte de su cordura. Tengo una familia, Javier. Esto no puede ser tan sencillo. No pretendo complicarte más la vida, aseguró él. Pero ahora sabes lo que siento, y sé lo que sientes tú. Lo demás dependerá solo de ti. Ella asintió lentamente, sin atreverse a decir nada más. Sabía que había cruzado un límite del cual sería muy difícil regresar. De regreso a casa, Carolina conducía con lágrimas en los ojos, consciente de que su vida acababa de tomar un giro irreparable.
El fuego bajo su piel era demasiado intenso como para ignorarlo. Pero ahora debía decidir qué hacer con las cenizas que quedaban de su vida anterior. Carolina vivía atrapada entre dos mundos que cada día se alejaban más. Tras aquel encuentro apasionado con Javier, la culpa se había instalado en su pecho como un peso insoportable. Evitaba a Pablo todo lo posible, incapaz de mirarlo sin recordar la traición que ella misma había cometido. Pablo, por su parte, intentaba acercarse con paciencia, dándole tiempo y espacio, creyendo que ella solo necesitaba aclarar sus ideas. Ignoraba que la mujer que amaba había cruzado ya la frontera de la fidelidad. Una tarde, mientras ordenaba papeles en la oficina que compartían en casa, Carolina encontró entre los documentos de Pablo una vieja carta fechada 20 años atrás. La curiosidad la dominó y comenzó a leerla con manos temblorosas. Pablo, espero que estés orgulloso de tu decisión. Alejaste a Javier y lograste lo que querías. Solo espero que Carolina nunca sepa la verdad sobre lo que hiciste. Nunca te perdonaría. La carta estaba firmada por Eduardo, el mejor amigo de Pablo desde la juventud. Carolina sintió un escalofrío. ¿Qué otra cosa me ocultaste, Pablo?, se preguntó angustiada. En ese preciso instante, Pablo entró a la oficina, sorprendiéndola con la carta en mano. Su rostro se puso tenso al darse cuenta. «Caro, ¿qué haces con eso? ¿Qué significa esto, Pablo?», exigió ella con voz firme. «¿Qué más me has estado ocultando?». Él tragó saliva, claramente nervioso. «Eso es algo antiguo, no tiene importancia ahora». «No mientas más», exclamó ella, perdiendo la calma. «¿Qué hiciste para separar a Javier de mí? ¿Qué es tan grave que ni Eduardo creía que podría perdonarte?». Pablo desvió la mirada, derrotado. «Caro, cuando Javier tuvo problemas económicos, fui yo quien le ofreció dinero para irse lejos. Él necesitaba ayuda, pero a cambio debía desaparecer de tu vida para siempre». Carolina sintió que el corazón se le detenía. La revelación era devastadora. ¿Compraste su partida? ¿Así solucionaste las cosas? Lo hice por amor, intentó justificar Pablo desesperado. Estaba ciego, desesperado por no perderte. Javier aceptó porque no tenía otra salida. Manipulaste mi vida entera, dijo Carolina con lágrimas en los ojos. Todo lo que hemos construido está basado en mentiras. No es cierto. Nuestro amor es real, respondió Pablo suplicante. Lo que siento por ti es auténtico. Carolina retrocedió lentamente, incapaz de digerir tantas revelaciones. Necesito estar sola, susurró con voz quebrada, saliendo rápidamente de la habitación. Sin pensarlo demasiado, condujo hacia la casa de Javier. Necesitaba enfrentarlo, descubrir si realmente había aceptado aquel trato. Al abrir la puerta, Javier supo de inmediato que algo había ocurrido. «Caro, ¿qué pasó? ¿Es cierto que Pablo te pagó para irte?», preguntó directamente, sin rodeos. Javier palideció, bajando la cabeza avergonzado. «Sí, pero debes entender algo, estaba desesperado. No tenía nada, y él me ofreció ayuda económica a cambio de alejarme. Pensé que así tú estarías mejor. ¿Todos tomaron decisiones por mí? ¿Nadie pensó nunca en lo que yo quería?». Javier intentó acercarse, pero ella levantó una mano para detenerlo. «No sé quién eres realmente, Javier. Ya no sé en quién confiar». «Caro, por favor». «No», dijo ella firme. «Me equivoqué al venir. Esto fue un error desde el principio». Salió de allí rápidamente, sintiendo como todo a su alrededor se derrumbaba. No podía regresar con Pablo, tampoco podía volver con Javier. Estaba atrapada en un torbellino de mentiras, secretos y decisiones equivocadas. Horas después, Carolina caminaba sola por las calles, sin rumbo. La ciudad parecía ajena a su dolor, llena de gente que vivía sin conocer los secretos que destruían vidas. Encontró un banco vacío en un parque, sentándose con la mirada perdida. Allí comprendió que había llegado el momento de tomar una decisión real, definitiva. Pero, sobre todo, comprendió que esa decisión no podía depender de ninguno de los hombres que habían marcado su vida, sino únicamente de ella misma. La pregunta que resonaba en su mente era clara y dolorosa. ¿Y ahora qué, Carolina? ¿Qué harás con esta verdad que acaba de revelarse?
que destrozó todo lo que creías saber sobre tu propia vida. Los días que siguieron fueron los más difíciles para Carolina. Tomó la decisión de quedarse temporalmente en casa de Ángela, buscando refugio en alguien que no la había traicionado nunca. Necesitaba espacio para entender qué hacer con todo lo que había descubierto. Cada mañana despertaba con un vacío profundo, preguntándose cómo una vida tan cuidadosamente construida podía desmoronarse tan rápido. ¿Estás segura de que no quieres volver a casa?, preguntó Ángela una tarde. Tal vez hablar con Pablo otra vez. No puedo, Ángela, respondió Carolina con tristeza. Cada vez que pienso en regresar, recuerdo todo lo que ocultó y siento que se rompió algo para siempre. Ángela asintió, comprensiva. ¿Y Javier? Él también me falló. No sé cómo podría confiar en alguien que negoció conmigo por dinero, aunque fuera hace 20 años. ¿Entonces qué harás? Carolina suspiró profundamente, mirando al horizonte. No lo sé aún. Solo sé que debo reconstruirme, lejos de ellos. En los días siguientes, Carolina habló con Pablo para explicarle que no estaba lista para regresar. Él intentó convencerla, suplicando perdón, prometiendo cambiar, pero ella se mantuvo firme en su decisión. La separación afectó profundamente a sus hijos, quienes no comprendían bien lo que sucedía, lo que solo aumentaba la culpa y el dolor en su corazón. Una tarde, Pablo llegó hasta la puerta de casa de Ángela, decidido a un último intento por salvar su matrimonio. Caro, por favor, dame otra oportunidad. Lo que hice fue imperdonable, pero no puedo imaginar mi vida sin ti. Ella lo miró con lágrimas en los ojos, sintiendo la tentación de volver, de aceptar sus disculpas solo por recuperar esa vida que extrañaba tanto. Pablo, te amo, pero ahora mismo no puedo. Necesito saber quién soy realmente sin ti, sin Javier, sin que otros decidan por mí. Él bajó la cabeza, derrotado. Estaré aquí, esperándote todo el tiempo que necesites, susurró antes de marcharse. Poco después, Carolina decidió reunirse con Javier por última vez. Quería cerrar ese capítulo con dignidad y claridad. Eligieron verse en la vieja estación, aquel lugar que guardaba ahora recuerdos agridulces. Supongo que esta será nuestra despedida, dijo él al verla llegar, con tristeza en sus ojos. Así es, respondió Carolina con calma. No puedo seguir atada a una ilusión del pasado. Ahora debo sanar por mí misma. ¿Crees que algún día puedas perdonarme? Tal vez, dijo ella sinceramente, pero ahora mismo necesito dejar todo esto atrás. Javier asintió, conteniendo sus emociones. Espero que algún día encuentres la felicidad que mereces, Caro. Perdóname por haber sido cobarde. Carolina le sonrió débilmente, sintiendo una última punzada en el corazón. Cuídate mucho, Javier. Con esas palabras se alejó lentamente, dejando atrás su pasado, sabiendo que ese capítulo finalmente había terminado. En las semanas siguientes, Carolina se enfocó en sí misma. Encontró un pequeño apartamento en el centro de la ciudad y retomó sus viejas pasiones, volviendo a pintar y a escribir, actividades que había dejado atrás con el paso de los años. Sus hijos la visitaban regularmente, poco a poco comprendiendo que ella necesitaba ese tiempo. Carolina comenzó a descubrir una paz que hacía tiempo no sentía. Su dolor fue cediendo espacio a una renovada fuerza interior, que le demostraba que podía vivir plenamente consigo misma, sin depender de nadie más. Sin embargo, en su interior aún quedaban preguntas abiertas, heridas por cicatrizar, pero ahora comprendía el verdadero precio del amor. Había pagado con lágrimas, con secretos y dolor, pero también había aprendido una lección invaluable sobre quién era y qué quería realmente. Lo que aún desconocía era si el destino volvería a cruzarla con Pablo o Javier nuevamente, y si estaría preparada para enfrentarlo. La vida seguía siendo una incógnita, pero esta vez, era ella quien tenía las riendas. El tiempo había pasado lentamente, sanando heridas y dando claridad a la mente de Carolina. Después de meses viviendo en solitario, sintió que finalmente había recuperado la fuerza necesaria para enfrentar lo que aún quedaba pendiente. Una mañana soleada, mientras terminaba de ordenar su pequeño apartamento, recibió un mensaje que hizo que su corazón volviera a latir acelerado. Era Pablo, quien le pedía reunirse por última vez. Sin darle muchas vueltas, Carolina aceptó, sentía que era momento de cerrar ese ciclo.
Se vieron en un café cerca de su antigua casa, un lugar donde muchas veces habían compartido momentos felices. Al verlo, Carolina sintió una mezcla extraña de cariño y nostalgia. «Te ves bien, Caro», dijo él suavemente al sentarse. «Tú también, Pablo», respondió ella con sinceridad. «Sé que pediste distancia y tiempo, y lo he respetado, pero necesito decirte algo antes de que decidas lo que sea». Carolina asintió en silencio, preparándose para escucharlo. «Sé que cometí errores muy graves, sé que te lastimé profundamente. Pero también sé que lo nuestro fue real, que compartimos una vida auténtica. Te amo profundamente, y si decides volver, prometo jamás ocultarte nada otra vez». Carolina lo escuchó con atención, percibiendo honestidad en sus palabras. «Pablo, te creo y sé que me amaste», dijo ella. «Pero hoy entiendo que el amor no es suficiente si no hay confianza. Y aunque te perdone, no creo poder volver contigo. Nuestra historia terminó». Él bajó la cabeza con tristeza, pero aceptando la realidad. «Lo entiendo. Solo quiero que sepas que siempre estaré para ti y nuestros hijos». Carolina tomó su mano suavemente. «Lo sé, y te lo agradezco. Siempre serás parte importante de mi vida». Días después, mientras paseaba por el parque intentando asimilar su nueva realidad, Carolina escuchó una voz familiar que hizo que se detuviera abruptamente. Era Javier, sentado en una banca, observándola con una expresión tranquila pero profunda. «Hola, Caro», saludó él, levantándose lentamente. «Javier, no esperaba verte aquí. Solo pasaba por aquí, aunque no te niego que esperaba encontrarte». Ella sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Pero esta vez, algo era distinto. Ya no sentía confusión ni miedo, ahora había serenidad en su interior. «¿Cómo has estado?», preguntó Javier con cautela. «Bien, mejor cada día», respondió con una sonrisa sincera. «¿Y tú?». «He tratado de recomponer mi vida. Esta vez sin mentiras ni secretos», respondió él con determinación. «Eso es bueno», dijo ella con calma. «Creo que ambos lo necesitábamos». Él dio un paso hacia ella, mirándola intensamente. «Caro, sé que ambos nos hemos equivocado mucho, pero no puedo negar que todavía pienso en ti. Si algún día decides darme una oportunidad, estaré aquí esperando, sin presiones ni expectativas». Carolina lo miró, sintiendo que por fin estaba en paz consigo misma y con lo vivido. «Javier, quizás algún día, cuando ambos estemos realmente listos, podamos intentarlo. Pero ahora mismo debo aprender a estar sola, a ser yo misma». Él asintió con una sonrisa cálida y comprensiva. «Te esperaré el tiempo que sea necesario». Al regresar a su apartamento aquella tarde, Carolina sintió que un enorme peso se había liberado finalmente. Entendía que no había respuestas fáciles ni soluciones mágicas, solo experiencias que la ayudaban a crecer. Mientras observaba el atardecer desde su ventana, comprendió que había elegido el camino más difícil, pero también el más honesto, el camino hacia ella misma. Ahora sabía que las historias de amor podían tener finales felices o tristes, pero la verdadera victoria era aprender a amarse a uno mismo por encima de todo. ¿Volvería algún día con Javier? ¿Podría reconstruir su vida de otra forma? Esas preguntas ya no la atormentaban. Carolina había descubierto que la felicidad real no estaba en tener todas las respuestas, sino en aceptar vivir con algunas preguntas abiertas. Y así, frente al horizonte dorado, supo que su decisión final había sido la correcta. No era un cierre absoluto, sino un nuevo comienzo, lleno de esperanza y oportunidades aún desconocidas. Queridos amigos, gracias por escuchar mi historia hasta el final, espero que os haya gustado. Poned vuestras reacciones y escribid comentarios, me inspira para crear nuevos vídeos interesantes. Cuídense, hasta pronto.